¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera lección acerca del uso de Blender. En esta lección vamos a trabajar el manejo de la interfase de usuario. Vamos a aprender los elementos básicos para manejar la interfase de usuario de Blender. Muy bien, vamos a Blender. Y cuando nosotros arrancamos Blender vamos a ver esta pantalla o una pantalla similar en la cual nos va a aparecer una ventana, y en esta ventana vamos a tener links a proyectos anteriores que nosotros tengamos, o podemos también seleccionar alguna sesión en particular con la que hayamos trabajado. Bueno, ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic por cualquier parte que esté afuera de esta ventana, y ahora sí tenemos ante nosotros lo que es la interfase de usuario de Blender. Bueno, la interfase de usuario de Blender nos va a presentar diversas ventanas con las que vamos a estar trabajando. En este momento solamente vamos a ver de forma general el manejo de las ventanas, y posteriormente en otras lecciones iremos viendo de manera específica cómo trabajar con cada una de ellas. La primera ventana con la que nos encontramos se encuentra en la parte de hasta arriba. Es toda esta sección que tenemos acá y es la ventana de información. Todo esto que tenemos aquí arriba es nuestra ventana de información. Luego se nos presenta lo que es la ventana 3D, que es la ventana en la cual vamos a llevar a cabo la edición precisamente de las escenas y los objetos en 3D que queremos crear. Bueno, todo esto que tengo acá, que estoy marcando con el cursor, todo esto forma parte precisamente de nuestra ventana 3D. Posteriormente en otra lección trabajaremos a fondo con la ventana 3D. Luego tenemos otra ventana más pequeña, que es esta sección que estoy mostrando acá. Es lo que conocemos como el outliner, y el outliner lo que hace es que nos va a presentar de una manera jerárquica la escena, es decir, los objetos que nosotros tenemos adentro de nuestro mundo 3D. También vamos a tener otra ventana, que es esta ventana que estoy marcando en este momento. Esta ventana un poco más larga y un poco más grande que el outliner es la ventana de propiedades, y aquí vamos a poder manejar y modificar diferentes propiedades de Blender o de los objetos con los cuales nosotros estamos trabajando. En la parte inferior tenemos otra ventana, es esta que se encuentra en esta sección, y esta ventana es lo que nosotros conocemos como el timeline, y lo vamos a utilizar principalmente para la parte de animación. En este momento no lo vamos a ver a fondo, solamente queremos conocer cómo se llama y dónde se encuentra. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando con ventanas en Blender, podemos cambiar o modificar el tipo de ventana en un área en particular. Si se fijan, van a notar que tenemos en la parte inferior izquierda de la ventana 3D tenemos un pequeño icono. Si yo doy clic en este icono, me va a aparecer una serie de selecciones en las cuales yo puedo indicar cuál es la ventana que me interesa tener en esa área. Entonces, digamos que en lugar de que yo quiera trabajar con la ventana 3D, quiero trabajar con el Graph Editor. Entonces simplemente le doy clic y toda esta área se convierte en el Graph Editor. Yo puedo nuevamente dar clic en esta sección y puedo regresar a mi ventana 3D, o yo podría seleccionar algún otro tipo de ventana dependiendo lo que yo necesite para poder trabajar. Entonces este icono que nosotros encontramos en esta parte me va a servir para poder cambiar el tipo de ventana, poder hacer una selección sobre el tipo de ventana con la que me interesa trabajar. Bueno, algunas veces yo necesito, digamos, tener diferentes ventanas aparte de las que están presentándose ahí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder crear nuevas ventanas? Bueno, también voy a tomar de ejemplo nuevamente lo que es nuestra ventana 3D. Y si notan, en la parte superior derecha se ve una especie como de triangulito. Y cuando yo coloco el cursor sobre ese triangulito, se forma una especie de cruz. Entonces voy a oprimir el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo voy a arrastrar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que me acaba de crear una nueva ventana. Y desde luego, bueno, yo puedo moverme o hacer diferentes cosas en esta nueva ventana. Yo también puedo crear ventanas hacia la parte inferior, no necesariamente hacia la izquierda.
Entonces nuevamente me coloco ahora acá si así lo deseo. ¿Y qué es lo que hago? Pues simplemente oprimo el botón izquierdo y sin soltarlo arrastro y con eso me crea una nueva ventana. Si se fijan, cada nueva ventana que yo esté creando va a ser un clon de la ventana anterior. Ahora estas ventanas yo las puedo posicionar como a mí más me convenga, o incluso yo puedo cambiar alguna de ellas en particular. Por ejemplo, esta yo puedo indicar que quiero que sea el timeline. Entonces yo voy a tener toda esta área como timeline y voy a tener estas tres pequeñas ventanas 3D para poder ayudarme en la edición. De esa manera yo puedo configurar las ventanas y la interfase de usuario de la forma como a mí más me convenga. Ahora, ¿qué sucede si yo ya no quiero tener determinada ventana en particular? Bueno, pues nuevamente yo me puedo dirigir hacia la zona. Vamos a generar una nueva para poder ver hacia esta zona. Por ejemplo, yo puedo tomar nuevamente el triangulito que se encuentra acá y simplemente muevo mi cursor. Y si se fijan, aparece una serie de flechitas. Una flecha para arriba en dado caso de que yo quiera mandar la ventanita inferior a la parte de arriba, o otra flecha si yo muevo el cursor para abajo. Todo esto sin soltar el botón del mouse, que entonces me mandaría la ventana superior para abajo. Entonces vamos a dejarlo así. Por ejemplo, vamos a tomar este caso. Nuevamente me coloco sobre el triangulito, cambia mi cursor a una cruz, oprimo el botón y sin soltarlo me dirijo a la parte de arriba y entonces aparece la flecha. Si yo soltara el botón del mouse en este momento, entonces la ventana se uniría con la ventanita de arriba y todo esto se volvería una ventana 3D. Ahora, si yo lo muevo para abajo, veo que la flecha se encuentra en la dirección hacia abajo, entonces el outliner se uniría con la ventanita 3D de abajo y todo esto se convertiría en un outliner. Entonces, bueno, voy a hacer que todo esto se convierta en un outliner, suelto el botón del mouse y entonces toda esta área que antes eran dos ventanas, ahora es una sola ventana que es el outliner. Bueno, de forma similar lo puedo hacer acá, nada más que en este caso, bueno, voy a juntar mis dos ventanas 3D e incluso aquí, bueno, yo podría nuevamente hacer lo mismo y ahora la selección vendría a ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ya sea que en este caso yo quiero convertir toda esa área en una ventana 3D, o en este caso que vendría a ser convertir toda esa área en un outliner. Voy a convertir todo esto en una ventana 3D. Entonces me coloco de este lado, que aparezca la flecha y simplemente ahora sí ya puedo soltar el botón del mouse. De esa manera yo puedo configurar la interfase para tener las ventanas que a mí mejor me acomoden. Bueno, vamos a ver un poco acerca de los elementos de la ventana que podemos encontrar. Bueno, ya conocemos este icono, que es el icono de selección de tipo de ventana. También vamos a tener lo que conocemos como paneles. En este caso es el panel de herramientas. Es esta área que yo estoy mostrándoles, estoy marcando aquí. También podemos tener los menús. Simplemente doy clic sobre cada uno de ellos y aparece la parte de los menús. Bueno, aparte de estos menús que son menús tradicionales, también yo puedo tener menús de tipo drop down. Por ejemplo, este de acá es un menú de tipo drop down. Aquí tengo otro y aquí tengo otro. Y también, desde luego, vamos a tener los botones. Por ejemplo, esta sección de acá tiene botones, entonces al oprimirlo sucede algo. Entonces nuestra ventana puede tener desde luego el icono de tipo de ventana, paneles, menús de tipo drop down y también desde luego la parte de los botones. Bueno, ya vimos que yo puedo acondicionar con diferentes ventanas para poder trabajar más fácilmente dependiendo de lo que yo deseo hacer, pero Blender nos trae ya algunos estilos preestablecidos de interfase que nos va a permitir trabajar con determinadas herramientas. Para poder yo colocar alguno de esos estilos, simplemente me voy a ir a la parte superior, acá en lo que conocemos nosotros como nuestra ventana de información,
y voy a dar clic, entonces me aparece una serie de estilos de interfase predefinidos. Por ejemplo, si yo voy a llevar a cabo la parte de animación, me convendría utilizar el estilo predefinido de Animation. Doy clic y entonces se colocan las diversas ventanas que a mí más me conviene utilizar para llevar a cabo la animación. Si voy a llevar a cabo la parte de composición, default es el original, el que se nos muestra a nosotros cuando arrancamos el programa por primera vez. También tenemos Game Logic para cuando queremos utilizar Blender como motor de juego, para la parte de los scripts, para la edición de coordenadas V y también para la parte, desde luego, de edición de video. Voy a regresarlo a default. Bueno, con eso hemos visto los elementos básicos para el manejo de la interfase de usuario en Blender. Poco a poco iremos aprendiendo más cosas. En la siguiente lección nos vamos a enfocar un poco más al manejo de la ventana 3D. Espero que les haya gustado y servido esta lección. No olviden dejar sus comentarios y por favor suscríbanse al canal para estar recibiendo información acerca de nuevos tutoriales, nuevas lecciones y demás cosas. Muchas gracias.